Hola, ¿cómo están? Este video corresponde a la clase número 18 y tiene por título Necesidad. Para ubicarnos en el programa, como hacemos siempre, vamos a ir a buscarlo y vamos a ver que este tema está ubicado en la unidad 4 y corresponde a los puntos que están resaltados, que se denominan las necesidades sociales y su vinculación con los derechos sociales, distintas clasificaciones de las necesidades, la necesidad como carencia y como potencia. Vamos a empezar entonces por el punto del medio, que es distintas clasificaciones de las necesidades. Como hemos hecho y hacemos en la mayoría de los temas, les vamos a mostrar por lo menos dos posibilidades teóricas. Una conceptualización de las necesidades que corresponde a Abraham Maslow, que es un poco antigua, y una más actual, que es con la que nosotros en realidad tenemos mayor coincidencia, que es la de Claudia Krumpotich, una colega de un apellido muy difícil. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos por qué vemos necesidades, o el tema de necesidades, en esta materia, en esta carrera. La respuesta es similar a por qué vemos, por ejemplo, la conceptualización teórica sobre qué es vida cotidiana. Porque así como vemos cuestiones macro, funcionamiento de la sociedad en esta materia, y ustedes a lo largo de la carrera van a tener materias tales como sociología, también de historia y demás, para entender más o menos las conceptualizaciones macro, los ejes a gran escala. También vemos algunas cuestiones más micro, que es en general con las que trabajamos. Nos parece que es importante entender tanto el funcionamiento global de la sociedad como el aspecto más cercano de las personas, que es donde se desenvuelven y que es en general donde nosotros ejercemos nuestra profesión, nuestro trabajo. La vida de las personas, de todos nosotros, se desarrolla básicamente en nuestra vida cotidiana. Es decir, que por eso, en tanto profesionales que actúan, que laboran dentro del espectro de lo que es la vida cotidiana de las personas, obviamente tenemos que tener una idea de lo que eso significa teóricamente, más allá del sentido común. Lo mismo podemos decir de las necesidades. En tanto seres humanos, todos tenemos necesidades, pero dado que nosotros vamos a trabajar con las necesidades de las personas, es imprescindible que nosotros tengamos una conceptualización, una mirada teórica respecto de qué es eso de las necesidades, qué son las necesidades. Entonces dijimos que vamos a ver necesidades desde dos puntos de vista. El primero que vamos a trabajar, como dije, es de Abraham Maslow. La bibliografía para esto, además de este video, es la que está en PEDCO, en la unidad 4, que están tanto el apunte de Maslow, que ahora vamos a recorrer juntos, como también el material referido a la otra postura, que nosotros denominamos de Claudia Krumpotich, que voy a explicar a continuación. Pero entonces comencemos con Maslow. Esto es lo mismo que ustedes tienen en PEDCO, así que lo vamos a ir recorriendo. Bien, Abraham Maslow fue un psicólogo que trabajó en Estados Unidos, falleció en 1970, y entre otros trabajos se le atribuye como su obra más importante el haber escrito una teoría sobre la motivación humana, en inglés Theory of Human Motivation, que la escribió en 1943, es decir, que ustedes saquen la cuenta, ya tiene muchos años. Maslow decía, en primer lugar, que las necesidades son todas aquellas situaciones que sentimos como carencia, como falta de algo. Es decir, es algo que nos hace falta, que sentimos como carencia, algo
que no tenemos, algo de lo cual carecemos, y que entonces es necesario dar respuesta. Para él, en esta teoría que elaboró y que plasmó en este libro, las necesidades humanas son infinitas. Es decir, que se comienzan con algunas necesidades cuando se nacen, y cuando se nace, y a medida que se van respondiendo, que se van dando satisfacción a esas necesidades, al ser humano le van surgiendo nuevas necesidades, hasta el infinito. Por eso Maslow dice, en realidad hay un sinfín de necesidades, pero no obstante, él hace una clasificación piramidal, por eso tiene esta forma, de necesidades que son las que vamos a desarrollar a continuación. Y les da esta forma de pirámide porque para él tienen una jerarquía. Es decir, en primer lugar hay que satisfacer, según él todo ser humano lo hace, las necesidades que se encuentran en la base de la pirámide, posteriormente las que están un poquito más arriba, y así hasta llegar a la cúspide. Esa es la esencia de su teoría. Dice que en el escalón más abajo, en la base, se encuentran las necesidades fisiológicas. Para decirlo rápidamente, las necesidades fisiológicas son todas aquellas que compartimos con todo el reino animal, en tanto seres humanos, pero también partícipes del reino animal, son aquellas necesidades entonces que tenemos de respirar, de alimentarnos, de descansar, de sexo, pero en este caso el sexo está referido a la reproducción de la especie. Todas aquellas necesidades que nos permiten, que nos son necesarias para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio de nuestro cuerpo, de nuestro ser, básicamente de nuestro cuerpo. Por eso él las denomina fisiológicas, es decir, con un aspecto más bien biologicista, necesitamos comer, necesitamos ingerir líquidos, necesitamos descansar, y necesitamos reproducirnos como especie. Esas serían las necesidades que están básicas en el primer escalón. Un escalón subsiguiente son aquellas que él denomina de seguridad. De seguridad física, de tener un lugar donde protegernos de las inclemencias del tiempo, tener una casa, una propiedad, un empleo. Seguridad física, es decir, algún lugar, ya digo, donde protegernos de las inclemencias del tiempo o de algún eventual ataque. Y en el escalón subsiguiente tenemos las necesidades de afiliación, que tendrían que ver con el aspecto social, digamos, de afecto, ¿verdad? Tenemos necesidad de tener amigos, de sentir el afecto, de tener intimidad sexual. En este caso, a diferencia del primero, el sexo en cuanto a encuentro amoroso, no solo como el acto biológico de reproducción, sino como expresión máxima quizás de afecto, de cariño, de intimidad, pero de realización emocional. Un escalón subsiguiente es el que él denomina necesidades de reconocimiento. Va a discernir, ustedes cuando profundicen en el apunte, entre estima alta y estima baja, pero básicamente hace referencia al autorreconocimiento, a la necesidad que tenemos de confianza, de sentir respeto por nosotros mismos, desde nosotros mismos y desde los demás, y del éxito. Y finalmente va a poner en la cúspide de esta pirámide lo que él denomina la necesidad de autorrealización. Pero el elemento central de este último punto de la cúspide es que para Maslow, a este último escalón, a la cúspide de la pirámide, no accederíamos todas las personas, sino que solamente algunas elegidas. Una autorrealización él lo entiende como un acto supremo de creatividad, de moralidad, de falta de prejuicios, de resolución de problemas, pero en un grado superlativo. Y es por eso que él dice que son algunas personas las elegidas, menciona algunas como Abraham Lincoln, Beethoven, personalidades muy famosas, son aquellas que acceden a esta
calificación. ¿Cuáles son las críticas que se le han hecho a lo largo del tiempo a esta teoría? En primer lugar, se pone en cuestión si las necesidades son infinitas, es decir, que no se acaban nunca, o si realmente son determinadas, finitas. Finitas no de delgadas o de flacas, sino de finitud, es decir, que tienen un fin, que son acotadas. Lo otro que se le ha cuestionado, desde el punto de vista teórico, es que si bien él después relativizó esta acepción, en realidad Maslow decía que para acceder a un escalón superior era necesario dar respuesta o satisfacer las necesidades del escalón inferior. Si bien él más adelante con el tiempo va a decir que en realidad pueden darse simultáneamente, pero que siempre van a tener mayor incidencia en las necesidades de más abajo, en realidad en un principio lo que él decía es que solo se accede al nivel superior cuando están satisfechas las necesidades de un escalón inferior. Y contra esta concepción de Maslow, que ustedes van a desarrollar a lo largo de las 5 páginas que tiene el apunte, se contrapone o surge más adelante lo que se llama la teoría del grupo de investigación que tiene la concepción del desarrollo a escala humana, que es el que vamos a ver a continuación. Bien, para ver entonces la segunda concepción que queremos presentar respecto del tema de necesidades, vamos a utilizar un material de Claudio Lowy. Esto es importante que lo tengan bien claro, así que lo voy a decir pausadamente y lo voy a repetir. Esta segunda concepción, nosotros la trabajamos, la presentamos desde una autora que es colega, que se llama Claudia Krumpotnik, y ella trabajó en equipos de investigación dentro del paradigma que se llama economía a escala humana. Esta conceptualización, ustedes lo van a ver en el apunte, se opone a la conceptualización de la economía desenfrenadamente capitalista, que solo tiene por objetivo el lucro, que termina siendo el lucro de algunas personas, con el deterioro ambiental que estamos padeciendo cada vez más, y generando también una gran desigualdad en la población, además de la contaminación del medio ambiente, con el uso de agroquímicos, glifosato y demás, que solo tiende a buscar la maximización de la ganancia sin medir consecuencias ambientales ni sociales. En contra de ese paradigma de economía, se erige la economía a escala humana, que intenta poner al ser humano en el centro de la escena, diciendo, aunque esto parecería ser una verdad de perogrullo, algo elemental, pero en la realidad no ocurre así, que en realidad todos los movimientos económicos deberían estar, en primer lugar, destinados a satisfacer el bienestar de las personas, de todas las personas, y no como ocurre en la actualidad para el beneficio o el enriquecimiento de algunos grupos monopólicos en detrimento del resto de la sociedad. Ahora bien, la teorización de necesidades de Kropotkin, nosotros solíamos darla desde un material que se fotocopiaba de la misma Claudia Kropotkin y dábamos complementariamente este material que vamos a trabajar ahora. Como no podemos acceder al material de fotocopiadora o de papel físico, vamos a trabajar solamente con este material de Claudio Lowy. Lowy es un ingeniero agrónomo que en realidad hace toda una conceptualización para otra situación, pero en el desarrollo, sobre todo al inicio de su presentación, detalla muy bien los conceptos claves con los que trabaja Kropotkin. Entonces por eso nosotros vamos a tomar esos conceptos que utiliza Kropotkin desde este material de Claudio Lowy. Reitero.
nosotros trabajamos este enfoque de necesidades, que corresponde al paradigma de economía a escala humana, desde la autora, que es una trabajadora social, aunque es doctora además en trabajo social, y fue la primera trabajadora social en ingresar al CONICET como investigadora. También ha venido acá a la zona a dar clases, alguna maestría, Claudia Krumpotich. Pero en este caso vamos a ver la teoría de Krumpotich desde un material de un ingeniero agrónomo que se llama Claudio Lowy, que enuncia muy detalladamente y de muy buena manera los conceptos con los que trabaja Claudia Krumpotich. Así que allá vamos. El material que desarrolla Claudio Lowy tiene por título Los sistemas culturales de satisfacción de necesidades como herramienta de análisis de modelos agrarios. No es que nosotros vamos a trabajar en los modelos agrarios, pero, como van a ver ahora, en todo el desarrollo, él va a enunciar y a explicar los conceptos que utiliza Krumpotich sobre necesidades, que son los que nosotros necesitamos en este momento. En primer lugar, debemos decir que para Krumpotich, y tal como lo dice el punto del programa, que enuncié al principio, a diferencia de Maslow, las necesidades no son solo una carencia, es decir, algo de lo cual carecemos, algo que necesitamos, sino que al mismo tiempo, como si fuesen dos caras de una misma moneda, para Krumpotich, las necesidades, si bien son una carencia, operan al mismo tiempo como potencia. ¿Por qué? Dice Krumpotich. Es verdad que nosotros sentimos el déficit, la carencia, la ausencia o la necesidad de algo. Es cierto, eso es una necesidad. Pero eso mismo es lo que nos impulsa a movernos para conseguir su satisfacción. El ejemplo más simple, tenemos sed, es una carencia. Nuestro cuerpo, de alguna manera, a través de las diversas terminaciones sensitivas que tenemos, llegamos a la conclusión, o sentimos la necesidad de hidratarnos, de tomar agua, de tomar algo. Bueno, eso, que es una necesidad en sí mismo, lleva también una potencia, porque es lo que nos impulsa a levantarnos y tomar agua, en fin, o lo que sea. Entonces, primera diferencia de Krumpotich con Maslow, la necesidad no es solo una carencia, sino que al mismo tiempo es una potencia, porque nos impulsa a llevar las conductas, los comportamientos necesarios para dar satisfacción a eso que sentimos como carencia. Krumpotich va a trabajar dos conceptos claves que van a ser el de satisfactores y el de bienes y servicios. Los vamos a trabajar, a ver detallados en este paper de Lowe. Empieza Lowe definiendo lo que es cultura, que aunque no es estrictamente lo que vamos a trabajar, es muy interesante y viene a cuento de lo que vamos a desarrollar después, refrescar o acceder por primera vez a la definición de cultura. Cultura en su acepción más tradicional y acotada, errónea a esta altura, define como aquella cultura letrada o aquella adquisición de conocimiento básicamente enciclopédico. Por el contrario, el concepto más usual actualmente de cultura es el que se esboza acá. Es aquel conjunto de formas no transmitidas genéticamente, es decir, que es algo cultural, social, no es genético, a través de los cuales los integrantes de una sociedad, un grupo o una persona desarrollan actividades para satisfacer sus necesidades. Es decir, podríamos definir como cultura de un grupo, de una ciudad, de un pueblo, de un país, de una región, de un continente, todo aquello que hace para la supervivencia, la subsistencia, que sería ni más ni menos que la satisfacción de sus necesidades. Otra acepción que a lo mejor en esta zona ustedes pueden haber escuchado, es decir, bueno, las tareas culturales referidas a las tareas que se hacen básicamente en una chacra. Sembrar, podar, regar, eso en el ambiente
rural suele denominarse también como las tareas culturales. Pero en el sentido social, la cultura es todo aquello que se hace como forma de vida. Más adelante en el escrito ustedes lo van a ver desarrollado en mayor detalle por el autor, no lo voy a trabajar yo ahora, ustedes cuando lo lean van a acceder a él. Pero básicamente podemos decir que la cultura es toda aquella forma que tiene un grupo humano de dar respuesta a sus necesidades, es decir, de vivir. Lo que incluye su ideología, su cosmovisión, la forma en que se produce, la forma en que se consume, la forma en que se genera riqueza, en que se distribuye esa riqueza, si queremos desagregar esto, que más adelante lo hace. Bien, les decía que los conceptos centrales que va a trabajar Krumpottik, y ahora los vamos a ver explicados a través de Lowy, son lo que figura acá en el punto 1. Necesidades, satisfactores, bienes y servicios según la economía a escala humana. ¿Qué es lo que va a desarrollar este trabajo? Si bien después el trabajo avanza, nosotros vamos a ver hasta determinado punto. Todo esto que estoy pasando sería conveniente que ustedes lo lean. Acá en el punto 2.1 es donde él va a detallar esto que acabamos de ver como el concepto de cultura, lo va a ampliar. Pero lo que en realidad nos interesa, de acuerdo al tema de hoy, va a ser lo que denomina acá, punto 2.2, la dimensión del sistema de necesidades, satisfactores, bienes y servicios. Y acá, en el pie de página, va a detallar, esto que yo les expliqué al principio, cuáles son las teorías, las conceptualizaciones en que se basa este paradigma de la economía a escala humana. Y va a hablar de las investigaciones de McNiff, y va a hablar de Claudia Krumpottik y su intervención en estos tipos de investigación, que son los que le dieron el insumo para después hacer sus ponencias, sus escritos, sus publicaciones respecto de este tema. Y como les dije, nosotros nos vamos a ver desde Lowy, pero retoma exactamente lo mismo que dice Krumpottik. Bien, entonces, los conceptos básicos que tenemos que ver son los siguientes. La economía a escala humana es una teoría de las necesidades y su forma de satisfacer. ¿Qué elementos tiene esta economía? Como les dije, el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Y ahora entramos concretamente en el tema que nos toca ahora. Para este enfoque, el de la economía a escala humana, para Claudia Krumpottik, estamos viéndolo a través de Lowy, las necesidades se proponen como limitadas y no infinitas. Segunda y gran diferencia con Maslow. Para Maslow las necesidades eran infinitas. Para este enfoque de economía a escala humana, pero nosotros lo vamos a personalizar en la colega Claudia Krumpottik, las necesidades son entendidas como limitadas, como no finitas, es decir, finitas. Y lo aclara. Son constantes y definen lo humano. Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todos los grupos humanos y en todos los periodos históricos. Nos está diciendo acá que tanto los primeros hombres, como los del medioevo, como nosotros, como los que vendrán, todos tienen las mismas necesidades en los diversos periodos históricos. Lo que va a cambiar, lo agrega a continuación, lo que cambia a través del tiempo en los grupos es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de esas necesidades. Es decir, que para este enfoque, el ser humano desde su aparición en la Tierra siempre tuvo las mismas necesidades. Lo que fue cambiando a lo largo del tiempo no fueron esas necesidades, sino la forma en que las personas, los grupos, las culturas, fueron respondiendo
satisfaciendo esas necesidades. Y para ello voy a utilizar dos conceptos que son fundamentales, que sin ellos no podemos entender esto que acabamos de decir. Va a distinguir, por un lado, a los satisfactores, y por otro lado, a los bienes y servicios. Bien, ¿qué va a entender por satisfactor? Los satisfactores no son objetos materiales, sino que son construcciones culturales a través de los cuales se dan respuesta a las necesidades. Pueden involucrar o no bienes económicos, pero el concepto, la definición que ustedes tienen que tener muy claro es que los satisfactores son aquellos complejos culturales, construcciones culturales, a través de los cuales las personas, en determinado momento histórico, dan respuesta a las necesidades. Y lo voy a dar con un ejemplo. A lo largo de toda la historia, las personas han y hemos tenido, y seguramente tendrán, la necesidad de alimentarse, porque la biología de nuestro cuerpo, esto que compartimos con el reino animal, así lo requiere. Es necesario que periódicamente nosotros hagamos una ingesta de alimentos, porque si no nuestro cuerpo no funciona, se deteriora y termina pereciendo, se muere. Esa es la necesidad de alimentación. Ahora bien, a lo largo del tiempo, la manera en que se dio respuesta a esta necesidad de alimentación no fue siempre igual. Si podemos transportarnos imaginariamente a lo que alguna vez hablamos, de las primeras tribus nómades, ¿cómo era el sistema de satisfacción de las necesidades? En principio, la caza. Buscaban una presa, o la esperaban, en general en grupos, y la atacaban, si tenían suerte la mataban, y en ese momento comían todos. En general, directamente alrededor de la presa. La descuartizaban, la comían como podían, primero con sus manos, con los dientes, después con algún rudimentario elemento a modo de herramienta. Con el tiempo, con la aparición del fuego, empezaron a cocinarlo. Esto que podían cazar. Y fueron cambiando las épocas hasta llegar hoy a nuestro complejo cultural. ¿De qué manera? Culturalmente, en general, aunque también ahora está cambiando, se satisface la comida o la necesidad de alimentación en nuestra sociedad, nosotros mismos. En general, el complejo cultural que se hace es comer sentados, alrededor de una mesa, se sirve la comida, suele haber un mantel o no, en platos o en cubiertos, pero hay una especie de ceremonia de sentarse, bueno, ahora más que nunca lavarse las manos, en algunos lugares se reza, en otros no, pero en general, con las diferencias que podamos encontrar, en general, hasta la actualidad, suele compartirse una comida, ni hablar si decimos nos juntamos a comer un asado o alguna celebración, alrededor de una mesa. Todo ese complejo cultural que se arma, desde preparar la comida, sentarse alrededor de una mesa, poner platos, cubiertos, comer, conversar, todo eso denomina Krupoti, es un satisfactor. Es decir, la forma cultural en que se lleva a cabo la satisfacción de esa necesidad. Que era diferente en otras épocas, como acabo de mencionar. Y también ahora podemos encontrar ejemplos diferentes. Las famosas fast food, comidas rápidas. Gente que va a una hamburguesería, se sienta en un mostrador, en una mesita, y se come una hamburguesa solo, de alguna manera, está ejercitando, llevando adelante un satisfactor diferente a este que acabo de mencionar, ¿no? De la familia reunida alrededor de la mesa, que también en muchos lugares, producto del ritmo y de la época que vivimos, no se da, ¿no? O se da solamente a la noche, ya no se da al mediodía, o se da de una manera en la zona rural y otra en la zona urbana. Pero por eso les dije que en general podemos decir que más o menos la mayoría
satisface las necesidades con este complejo cultural que es sentarse alrededor de la mesa, alguien prepara la comida, se sirve, se comparte, se habla más o menos. En algunas casas se mira televisión, en otras no se mira televisión, durante el almuerzo, la cena, etc. Pero podemos decir, ese es todo el complejo cultural que a modo de satisfactor, ese sería el satisfactor, es decir, la forma en que se satisface esta necesidad del almuerzo. Si alguno de ustedes vive solo, a lo mejor se come un sándwich mientras mira la compu, lee, bueno, ese es el satisfactor a través del cual se da satisfacción a esa necesidad. Pero la necesidad, dice Kropotkin, sigue siendo la misma. Desde el primer hombre, desde las primeras tribus que cazaban a esos animales, hasta nosotros. Porque todos teníamos la misma necesidad de alimentación. Ellos la satisfacían a través de un satisfactor, un complejo cultural, de una manera, nosotros lo hacemos de otra, y también esto está cambiando. Por otro lado, está lo que se definen los bienes y servicios, ¿sí? Que es el otro concepto. Los bienes y servicios cambian con los ciclos económicos, con la coyuntura, con la moda. Son los elementos concretos, a partir de lo cual nosotros terminamos dando satisfacción a necesidades, que puede ser un plato de ravioles, una hamburguesa, un sándwich, una milanesa, un pedazo de asado, etc. Y está en el tema de la comida. Si lo llevamos a cualquier otro ejemplo, un bien y servicio puede ser para, no sé, satisfacer otra necesidad, como la de crecimiento, etcétera. Ahora vamos a ver lo que son las necesidades para Kropotkin. A lo mejor un bien y servicio termina siendo una lapicera, pero no hay que confundir el bien y servicio que integra el satisfactor en cuanto complejo cultural que da respuesta a una necesidad. No hay que confundir, digo, el bien concreto, o en su caso un servicio, con el satisfactor. El satisfactor es todo el complejo cultural integral que incluye al bien o servicio, a través del cual se da respuesta a esa necesidad. Entonces tenemos que tener bien claro, por un lado necesidades, por otro satisfactor, que es la forma y todo el complejo cultural que utilizamos en determinado periodo histórico para dar respuesta a esa necesidad, y el bien concreto o servicio, a través del cual finalmente concretamos la satisfacción de esa necesidad. Pero que integra el satisfactor y no es lo mismo. Parte del satisfactor, pero no es lo mismo ni es todo. El satisfactor, reitero, es todo el complejo cultural alrededor del cual satisfacemos las necesidades. Bien, y para este enfoque de economía a escala humana y de nosotros, como dijimos, vamos a personalizar el Kropotkin, ¿qué se entiende por necesidades? Ya dijimos que las entienden no solo como carencias, sino también como potencia. Vamos a avanzar un poquito más. Dijimos también que las entienden como limitadas, como con finitud, finitas, no infinitas, no que se van renovando permanentemente. Y van a hacer una distinción en dos categorías. Por un lado dicen las necesidades existen según las categorías existenciales, es decir, en cuanto a seres que existimos. Y en ese aspecto las categorías van a ser solamente 4. Vamos a tener necesidad de ser, necesidad de tener, necesidad de hacer y necesidad de estar. Y estas necesidades se van a empalmar con otras que van a corresponder a las necesidades, pero ya desde el punto de vista de las categorías axiológicas. La axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. Esto tendría que ver con eso. Categorías axiológicas, las necesidades de las categorías axiológicas, van a ser entonces aquellas que tenemos de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de identidad y de libertad. Y algunos, dice acá Lowy, incluyen también la necesidad de trascender. Pero, para este enfoque,
no hay necesidad alguna que no esté contemplada en alguno de estas categorías, ya sea del aspecto existencial o de las categorías axiológicas. No puede haber necesidad que no esté contemplada en alguna de estas categorías. Y por eso, reiteran, las necesidades van a estar siempre girando en torno a estas categorías, a lo largo de toda la humanidad. ¿Cómo lo explican? Bien, con un cuadro de doble entrada. El llamado cuadro de doble entrada porque puede ser leído, debe ser leído desde la entrada de arriba y desde la entrada de atrás. Y acá tenemos entonces las necesidades. Según las categorías existenciales, van a ser, como dijimos, necesidad de ser, de tener, de hacer y de estar. Y según las necesidades, pero desde el punto de vista de las categorías axiológicas, van a ser las que dijimos: subsistencia, protección, afecto y demás. ¿Qué se encuentra en el cruce de las necesidades de ambas categorías? Los satisfactores. Como ya dijimos entonces, los satisfactores son aquellos complejos culturales, globales, generales, a través de los cuales nosotros damos respuesta a las necesidades. Entonces, la necesidad de ser y al mismo tiempo la necesidad de subsistencia va a tener como satisfactor a la salud física, la salud mental, el equilibrio, la solidaridad, el humor y la adaptabilidad. Esto en cuanto a satisfactores. Después, estos satisfactores van a tener algún bien, algún servicio o algún bien y o servicio a través del cual se va a concretar efectivamente la respuesta a esa necesidad, ¿sí? Pero a través del satisfactor general. Lo mismo podemos hacer con cualquier categoría que elijamos, ¿eh? En la unión de la categoría existencial de tener con la categoría existencial de subsistencia, vamos a encontrar que vamos a necesitar dar respuesta a esa necesidad a través de un satisfactor de la alimentación, como dijimos, de un satisfactor que dé abrigo, que dé trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, el satisfactor de abrigo implicaría el complejo cultural a través del cual nosotros nos hacemos de la ropa, que incluiría alguien que la fabrique, ir a comprarla o recibirla de regalo, adaptarla, achicarla, en fin, hacer un dobladillo, lo que sea, o no, y finalmente usarla. ¿Sí? Todo este complejo cultural se va a llamar satisfactor. Y el bien o servicio, en este caso sería el bien, no un servicio, concreto y efectivo, podría ser en este caso esta camisa. ¿Sí? Pero la camisa en sí no es solamente la respuesta a mi necesidad de abrigo. Es el bien que forma parte de un satisfactor que en cuanto complejo cultural, como ya lo dije recién, da respuesta a esa necesidad. Lo mismo podríamos hacer con cualquiera, ¿no? Si tomamos la necesidad de ser y de afecto, vamos a encontrar que vamos a necesitar un satisfactor, un complejo cultural, que tenga que ver con la autoestima, con la solidaridad, con el respeto. Si queremos ver las necesidades de tener y de afecto, vamos a encontrar satisfactores que tengan que ver con amistades, parejas, familia, mascotas, animales domésticos, plantas, jardines, etc. Y finalmente, para una mayor comprensión de lo que considera esta escala, va a ser esta teoría, con Potic, y nosotros la vamos a ver a través de Lowy, una clasificación de los satisfactores. Todos estos satisfactores que vemos acá, y que pueden haber algunos más, porque como ustedes van a leer en el trabajo de Lowy, no son exhaustivos ni pretenden dar una cuenta total de todos los satisfactores posibles, porque como dijimos, los satisfactores van cambiando
conforme cambia la cultura, conforme cambia el lugar, eso sí es lo que cambia, el satisfactor, el complejo cultural a través del cual se da respuesta a las necesidades. Lo que no cambia es la necesidad para este enfoque. Lo que sí cambia es el sistema cultural, es decir, el satisfactor a través del cual se da la respuesta. Y entonces van a decir, bueno, todos estos satisfactores y cualquier otro que podamos imaginar van a estar englobados en 5 clases de satisfactores. ¿Cuáles van a ser estas clases de satisfactores? Bueno, algunos satisfactores van a ser lo vamos a ver en el punto 231, diferencias de satisfactores dominantes. Algunos satisfactores van a ser destructores. ¿A qué se denomina satisfactores destructores? Son aquellos satisfactores, en cuanto a complejo cultural, que intentando dar respuesta, dar satisfacción a una necesidad, terminan destruyendo esa necesidad que intentaban dar respuesta, o también otra, alguna de las otras necesidades que tenemos. Ejemplos. El más claro es el supuesto satisfactor del armamentismo. Se supone que un país, una persona, una nación que se arma, es decir, que toma armas, intenta dar respuesta a una necesidad de protección, de seguridad. Bueno, las Fuerzas Armadas tienen armas, tienen tanques, tienen ametralladoras, porque intentan dar respuesta a la necesidad de protección que necesita un país, un grupo humano. Pero en la medida en que eso se pone en marcha y se generan enfrentamientos y se hacen guerras o combate, ese supuesto satisfactor, el del armamentismo, termina acabando con otras necesidades. La vida misma, por ejemplo, hay personas que mueren. Entonces, intentando dar respuesta a una necesidad, en este caso, por ejemplo, de protección, estos satisfactores terminan destruyendo otras, como por ejemplo la vida, la subsistencia, el afecto, la libertad, etc. Acá hay otros ejemplos. Vamos a seguir, pero ustedes después lo analizan. Un segundo grupo es aquellos que denominan pseudo-satisfactores. Pseudo es un como si. Es, parece que, pero en realidad no es. Eso es algo pseudo, es algo falso, es algo aparente, que da la apariencia de. Entonces, estos pseudo-satisfactores van a parecer que dan respuesta a la necesidad, pero en realidad no van a dar respuesta. Por ejemplo, tomemos acá, sobreexplotación de recursos naturales. Parecería que dan respuesta a la necesidad de subsistencia, pero es una respuesta a muy corto plazo, porque al no utilizar técnicas o factores renovables, terminan acabando con aquello que querían salvar, o sea, la propia subsistencia. Otro ejemplo que vamos a tomar es la prostitución. Se supone que alguien que acude a la prostitución, a una prostituta, a un prostituto, en realidad está buscando afecto, pero al ser un afecto pagado, es un falso afecto, no es un afecto genuino. Entonces es un pseudo, es un como si, pero no lo es en realidad. Y el ejemplo más característico de los pseudos es la moda, ¿verdad? Es decir, yo veo en la propaganda, no sé, un celular, una zapatilla, un jean, y de alguna manera lo que tiene la propaganda es a confundirme creyendo que si yo me pongo esa ropa, uso ese celular, esa zapatilla, voy a tener esa sonrisa, esa altura, esos ojos, voy a estar sonriendo y que la vida es fabulosa, como parece vender una propaganda. La verdad que la vida, la sonrisa y lo fabuloso no tiene que ver con usar ese celular, tener esa zapatilla o ese pantalón. Pasa por otro lado. Pero de alguna manera, lo que la moda, a través de la propaganda, intenta atraparnos para vendernos eso, es vendernos esa imagen, que a veces, bueno, mucha gente la compra,
Y por eso es un pseudo satisfactor, la moda por excelencia. Está de moda tal cosa, se supone que si yo lo tengo, soy exitoso, soy bárbaro, por solo tener ese elemento, ese bien. Bueno, sigo siendo el mismo perejil que siempre, nada más que ahora tiene un celular o una zapatilla. X. Por eso es que es un pseudo satisfactor. Es un satisfactor de mentirita. Parece que satisface una necesidad, pero en realidad no la termina satisfaciendo. Un tercer grupo de satisfactores van a ser aquellos que se denominan inhibidores. Es decir, aquellos que, intentando satisfacer una necesidad, generalmente dice acá, la sobresatisfacen, terminan inhibiéndola a esa o a otras necesidades. Es decir, no permiten que se satisfaga otras necesidades. El ejemplo más clásico es el del paternalismo. Me ha pasado en cursos anteriores, pero que con ustedes no. Y al preguntar sobre esto, para muchos de los estudiantes, paternalismo era igual a ser buen padre. La verdad es que es lo contrario. Una cosa es paternar bien, en el buen sentido, que incluye dar todo el afecto, el acompañamiento y las posibilidades para que el otro crezca, eso es un buen padre, pero que necesariamente incluye dar la necesaria libertad para que el otro sea otro y no sea un clon mío. Justamente el paternalismo es eso. El paternalismo es aquel que termina ahogando al otro, ¿no? Es decir, quiere cuidarlo tanto que no lo deja ser, aún con la mejor de las intenciones, quiere cuidar tanto a la otra persona, al hijo, no te manches, no corras, que termina no dejándolo respirar, ahogándolo, psicológicamente por lo menos, ¿verdad? A eso se denomina paternalismo, que no es ser un buen padre. Ser un buen padre es ser un buen padre, ejercer bien la paternidad, que es acompañar y dar libertad para que el otro sea otro, sea el que es él, y no una extensión mía. Justamente, quienes tienen actitudes paternalistas no dejan que el otro sea otro. Es decir, necesariamente están inhibiendo la posibilidad de que el otro sea otro a través de esa supuesta protección, pero que en realidad termina siendo un ahogo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con las familias sobreprotectoras, que creyendo satisfacer la necesidad de afecto, de entendimiento, etc., de protección, terminan inhibiendo las necesidades de un afecto genuino, de un entendimiento, de una participación, de un crecimiento, de una identidad propia, de la libertad. Porque no permiten esto, ¿sí? Porque al intentar proteger tanto, terminan ahogándolo, ¿sí? No lo dejan decidir, no lo dejan actuar, no lo dejan ser. Bien, un cuarto grupo de satisfactores van a ser los satisfactores singulares. Es decir, aquellos satisfactores que van a dar respuesta a una sola necesidad, a un solo tipo de necesidad, y respecto de otras necesidades van a ser neutros. No las destruyen como el destructor, no las inhiben como este otro, que acabamos de ver como los inhibidores, no son falsos satisfactores como los pseudos, dan respuesta a una necesidad concreta, determinada. Por ejemplo, un programa de suministro de alimentos. Bueno, se propone, ahora hay algunos ejemplos de esto, la pandemia y la imposibilidad de gente que trabaje y demás, un programa direccionado a dar alimentos, lo único que busca es que este grupo, estas personas, esta comunidad, subsistan. No se proponen que tenga un crecimiento cultural, ni participativo, ni que vaya a la universidad, ni que corra carreras, no, se propone que tenga alimentos. Bien, entonces el objetivo lo satisface. Lo mismo podemos ver con cualquiera de los otros. Y el último grupo, el quinto, obviamente se entiende que es el mejor grupo, porque son aquellos satisfactores sinérgicos. La sinergia es un movimiento que se desenvuelve hacia afuera.
Y algo que gira, pero se expande, desparrama, desarrolla. Son aquellos satisfactores, entonces, que buscando dar respuesta a una necesidad, también terminan dando respuesta a otras necesidades. Por supuesto, son los más virtuosos. Entonces, podemos tomar cualquiera, la producción autogestionada o la educación popular. Se supone que la principal necesidad es la de entendimiento, la de capacitación para determinada cosa, pero sinérgicamente terminan respondiendo también a otras necesidades de participación, de creación, de identidad, libertad, etc. Podemos tomarlo con cualquier otro ejemplo. Los juegos didácticos, por ejemplo, que uno podría pensar que están destinados a satisfacer la necesidad de ocio, y en cuanto a creatividad o tiempo libre, no solamente ocio de estar sin hacer nada, pero terminan dando respuesta, por ejemplo, a entendimiento, en si juego con otros, básicamente a la creación, al desarrollo de capacidades lúdicas, etc. Bien, al finalizar este punto, entonces, acá terminaría lo que nosotros necesitamos que ustedes estudien y trabajen sobre este tema. Al finalizar el punto 2. Ya el punto 3 en adelante no es lo que nos interese para el tema de necesidad. Y entonces esto es lo que terminaríamos viendo de necesidad. En un breve resumen podríamos decir que Maslow, una postura acá desactualizada, pero que nos interesa que ustedes la conozcan, entendía las necesidades como infinitas, es decir, que se van recreando permanentemente, las clasifica en una pirámide, en la parte más baja, en el escalón más bajo de la pirámide, pone aquellas fisiológicas, y va haciendo una especie de graduación hacia arriba, hacia la cúspide, a la que él dice que acceden solo algunas pocas personas. En la medida en que se van satisfaciendo algunas necesidades, vamos accediendo a las de nivel superior, según Maslow. Si bien más adelante dijo que podían darse simultáneamente, pero siempre con predominio de las inferiores. El otro enfoque, el de la economía de desarrollo a escala humana, que nosotros hemos focalizado en la colega Claudia Trompotti, porque lo trabajábamos con materiales de ella, pero que ahora lo vemos solamente desde este trabajo de Lowy, en los dos primeros puntos, va a decir en principio que no es solo una carencia, sino que además de carencia es potencia, toda necesidad, que no son infinitas, ni que se recrean permanentemente, sino que a lo largo de toda la historia, todos los grupos humanos han tenido, tenemos y tendremos los mismos grupos de necesidades que diferencian en dos categorías, existenciales y axiológicas, por un lado ser, tener, por otro lado subsistencia, afecto y demás, como vimos. Y los conceptos principales es que las necesidades han sido siempre las mismas, y lo que ha cambiado es la forma en que se da respuesta a esas necesidades. La forma en que se da respuesta a esas necesidades, este enfoque, lo denomina satisfactorio. Satisfactorio en cuanto a complejo cultural todo, que incluye la realización de la respuesta a esa necesidad. Que no debemos confundirlo con el bien y o servicio concreto, particular, que es utilizado dentro de los satisfactores para dar respuesta a determinadas necesidades. Bien, y con esto concluimos entonces el tema de necesidades, y es el último tema que vamos a ver de la unidad 4, finalizando de este modo las clases como tal de las cursadas. Quedará para más adelante entonces el panel sobre vida cotidiana que se va a subir la semana entrante, sobre el cual ustedes realizarán el trabajo práctico número 4. Hasta entonces.